Perfecto, entonces vamos a dar inicio a un nuevo encuentro de este ciclo que hemos dado en denominar Programa de Articulación, Educación, Producción para el Desarrollo Local. En este caso vamos a tener una interesante charla que ahora... Vivi, espera un segundito que estás muteada. Está muteada. Está muteada, Vivi. A ver, Vivi. Bueno, disculpen. Ahí está. No Ahí sé volviste. hasta dónde se escuchó. ¿Se escuchó algo? Nada. Apenitas, un poquito. Bueno. Entonces les daba las muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos, e iniciamos nuevamente una charla más, un encuentro más de nuestro programa de articulación, educación, producción para el desarrollo local. En esta oportunidad tenemos nuestro invitado, Julián, que se encuentra muy al sur y también esta tarde estuvo con muchas dificultades por una tormenta eléctrica importante. Santa Rosa se anuncia con todo y bueno, ya por el sur estuvo dando algunas señales. Pero sin demorar más, bueno, les damos a todos la muy bienvenida y le pedimos a Olga que haga la presentación de Julián. Antes, recordarles que este programa está coorganizado entre ASAEC, Asociación Argentina de Estudios Canadiense, y el Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Rosario. Se encuentra auspiciado por la Embajada de Canadá. Esto es posible, bueno, gracias a que nos encontramos hospedados en una sala de Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Rosario, en donde Sofía hace toda la expertise técnica, tecnológica, para que nos podamos encontrar y podamos llevar adelante estas charlas. Bueno, sin más, ahora sí le paso la palabra a Olga para que pueda hacer la presentación de Julián. Olguita, estás muteada. A ver ahora. Y yo te recomendaría, si me lo permitís, que apagues la cámara para ver si mejoras tu señal. Bueno, a ver. Bueno, bárbaro. Bueno, le decía a mejor, Julián Olguita, que parece que nos ha traído... ¿Cómo? Que ahí se te escucha mejor, se te escucha mucho mejor. Fantástico. Bueno, que le decía a Julián que parece que nos ha traído las cuestiones de Santa Rosa, porque acá también, por lo menos hoy hemos tenido más inconvenientes que los acostumbrados. Bueno, para todo el auditorio que nos acompaña, muchísimas gracias. Estamos con Julián Pérez Pizarro, que es ingeniero agrónomo en la Universidad de Buenos Aires en el 2001, que hizo un magíster en microbiología agrícola en la Universidad de Recóncavo de Bahía, que tiene un magíster en economía y administración rural de la Universidad Nacional del Sur, que trabaja hoy en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que es coordinador de PROFAM, que es el programa para productos familiares del partido de Villarino, es extensionista en el área de cultivos inmensos en los partidos de Villarino y Patagones, en la provincia de Buenos Aires. Ha sido consultor asociado en proyectos agropecuarios y es asistente de investigación y ayudante de investigación. Ha tenido una experiencia en Estados Unidos y ha coordinado proyectos de consumo solidario, productos solidarios hortícolas, articulación interinstitucional, organización de las hortalizas pesadas, que me acabo de enterar que son la papa, la cebolla, el zapallo y la zanahoria, digamos, esta tarde cuando leía su currículum. Trabaja con 13 productores familiares, fue traductor en reuniones de intercambio que respecto con respecto al global, y también ha hecho producciones audiovisuales para hacer entender más este tema. No quiero extenderme mucho más, pero lo interesante es que pasamos del agua a la tierra. La semana pasada estuvimos con los peces y hoy estaremos en la siembra, y realmente estos expertos que nos vienen a enseñar qué bien se trabaja en nuestro país y que a veces desconocemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Olguet.
Recordarles a todos que en este programa estamos transitando las distintas regiones de Canadá, que actualmente nos encontramos en la región de las provincias atlánticas. Estamos analizando los patrones productivos, sociales, académicos que hay en Terranova y Labrador, Nuevo Brunswick, Nueva Escocia y en la isla del Príncipe Eduardo. Y en estas tierras, uno de los cultivos preponderantes tiene que ver con la papa. Y es por eso que hemos dado con el ingeniero Julián, que esta tarde nos va a dar esta charla. Así que sin más, adelante Julián. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Primero agradecer a Viviana y a Olga la presentación y sobre todo la invitación y la oportunidad de hacer conocer un poco el trabajo que uno hace en el territorio. Como decía Olga, yo hace 17 años en noviembre que empecé a trabajar en el INTA, en la Estación Experimental Agropecuaria de Hilario Ascasubi. Es una estación experimental muy chiquitita que está a 100 kilómetros al sur de Bahía Blanca y forma parte, junto con otras 4 más, de lo que es el Centro Regional Buenos Aires Sur, que está integrado por 3 arroyos, por Saladillo, La Cuenca y Bordenave. Esta es un área, como les decía, de riego, con lo cual las oportunidades para el productor son muchas y los desafíos aún más, porque un área de riego tiene, por supuesto, ventajas en cuanto a contar con riego complementario a las lluvias, pero también es un área que tiene sus limitantes en cuanto al manejo para no salinizar los suelos, para no regar en exceso, para lo que estamos transitando lamentablemente ahora, que es un contexto de crisis hídrica, les diría aguda, preocupante, por el hecho de que llevamos en lo que va del año 125 milímetros, lo cual no es nada, y por el otro lado tenemos una restricción en cuanto al uso del agua del río Colorado, que eso lo administra y lo maneja Corfo Río Colorado, con lo cual los productores tienen este año que comienza la temporada ahora mañana, el 1 de septiembre, un desafío gigante en lo que es poder producir con una temporada de riego que no va a exceder los 110 días, entre 110 y 120 días. Es decir, lamentablemente en este contexto de crisis generalizado en el valle, Corfo Río Colorado asegura la provisión de agua para los productores para regar los cultivos hasta el día 15 de enero. Con lo cual, eso implica que muchos productores van a tener, y ya lo han hecho de hecho, que reformular los cultivos, reformular las estrategias de manejo, reformular el periodo de siembra, el manejo que le van a dar a los cultivos, inclusive también los materiales que van a usar. O sea, cuando hablo de materiales, hablo si van a usar variedades o van a usar semilla híbrida que tiene en general ciclos más cortos, para poder llegar con este periodo de tiempo que les digo que empieza mañana y el 15 de enero es muy probable que ya no cuenten más con agua para regar. Entonces, me parece que es un año donde, como todo, el sistema se pone a prueba al límite y ahí está el desafío que tiene INTA y sobre todo nosotros como técnicos de poder asegurar a los productores que cosechen, que esas siembras que van a realizar en los próximos días, a partir de los próximos días, puedan llegar a concluir el ciclo. Y en ese sentido está el cultivo de papa, un cultivo que hemos desarrollado con otro compañero mío que es Paolo, que por lo que sé Viviana va a dar también una presentación durante el mes de septiembre. Y aprovechando bueno, el conocimiento de Paolo en cuanto a lo que es, él se formó, hizo la carrera de grado en Balcarce, con lo cual tiene un grado de conocimiento del cultivo de papa muy grande. Y bueno, pensamos una alternativa, en su momento fue el año 2014, para hacerles un poco de raconto rápido, veníamos de 4 años, de 4 campañas muy difíciles para el productor cebollero. Año 2010, problemas de bacteriosis, es decir, de enfermedades. Año 2011, no valió la producción para nada. Lo mismo sucedió en el año 2012. Año 2013 tuvimos una inundación, o sea, veníamos de 4 años realmente catastróficos para el productor cebollero, y a la luz del conocimiento que Paolo tenía en el cultivo de papa y las posibilidades que teníamos de incorporarlo, yo en ese momento ya trabajaba con algo así como 52 productores,
Hoy son 73 los productores con los que uno trabaja, de todo tipo de cultivo intensivo y también cultivos extensivos. Entonces, pensamos en el cultivo de papa, empezamos a desarrollar las primeras 4 variedades, se evaluaron esa primera campaña, estas 4 variedades que les voy a presentar en unos minutos, y así fuimos incorporando 2 variedades más en evaluación cada año, hasta hace 2 años atrás, que concluimos que de las 12 variedades que fueron evaluadas, hay 7 que tienen mucha potencialidad acá en el valle y son las que hoy estamos desarrollando con los productores. De más está decirles que el trabajo de transferencia de tecnología, el trabajo de asesoramiento técnico a los productores, el trabajo de poder juntarlos y formar un grupo de productores son todos desafíos que hay, no solo en esta parte del país, sino en todo el país. El productor a veces peca un poco de individualismo y ese individualismo se traduce a veces en dificultad para poder trabajar en forma asociativa, de poder formar un grupo de productores, de poder avanzar con el tiempo en otras formas asociativas como cooperativas, como asociaciones o como otro tipo de formas. Entonces, me parece a mí que es interesante esto, que ahora les voy a comentar, que se pudo incorporar el cultivo de papa, que se pudo desarrollar, que se evaluaron estas variedades, que hoy podemos decir con mucho orgullo que el segundo cultivo hortícola en el valle es papa, cuando toda la vida fue zapallo, y eso es producto de haber luchado mucho y de haberle dedicado muchas horas y de haber estado recorriendo y proponiendo otras alternativas a los productores y bueno, por supuesto, aquellos productores que pudieron entender cuál era el mensaje y sumarse son los que hoy uno tiene que agradecer. Sin mucho más, les voy a comentar un poco qué es lo que nosotros hicimos. Básicamente empezamos trabajando allá por el año 2014, como les decía, con todo lo que es desarrollo del cultivo de papa. Ese cultivo se pensó desde el vamos como una alternativa productiva, en ningún momento lo pensamos como algo para sacar a la cebolla, sino como una alternativa productiva, y esa alternativa productiva era complementaria al cultivo de la cebolla, y después fuimos mostrando también de que no solo era complementaria, sino que nos permitía, por el ciclo de cultivo que tiene, tener la posibilidad de hacer dos cultivos, lo que es cebolla y lo que es papa. Por otro lado, tenemos la posibilidad, y esto es así, de hacerlo el primer cultivo como cebolla temprana y después hacer el cultivo de papa como segunda articulación. Entonces, lo primero que les quería comentar era de poder ver las variedades con las que estamos trabajando. Son variedades de ciclo intermedio en algunos casos, en otros casos son variedades de ciclo corto. Acá les presento algunas de las variedades que estamos trabajando. En primer lugar, tengo el cursor arriba a la izquierda, es una variedad muy conocida, que es la variedad Kennebec, una variedad que se hacía acá en el Valle en la década del 70 y en la década del 80 también. Es una variedad que tiene varias características, pero tal vez la principal es que es una calidad muy buena, es una variedad que tiene la posibilidad de tener un contenido de materia seca interesante. Por otro lado, es una variedad de ciclo intermedio, con lo cual es de esperar de que en esta zona nunca el productor pueda cosecharla antes de la segunda quincena de enero, y es una variedad que hemos logrado poder insertarla en algunos circuitos de comercialización de la ciudad de Bahía Blanca, como por ejemplo cervecerías, como por ejemplo restobares, también parrillas, algunos hoteles y en algunas verdulerías. La principal característica que tiene la Kennebec es una muy buena tolerancia a lo que es algunas enfermedades que son limitantes para el cultivo y que en esta zona se manifiestan e inciden mucho, como es el enrulado de las hojas, por ejemplo, o puede llegar a ser algunos moteados. La segunda, y ahora tengo el cursor arriba al centro, es una variedad que ustedes conocen bien, es la variedad que más se planta en Argentina, que es la espunta. Es una variedad interesante desde el punto de vista de la producción, porque tiene altos rendimientos,
pero es una variedad que lamentablemente tiene una calidad muy mala en cuanto a lo que es muy bajo porcentaje de materia seca, por lo cual es una variedad que cuando uno la sugiere para plantar, salvo el rendimiento, como les decía, que es muy superior a otras variedades, tiene el problema de que cuando uno la hace hervida, y la papa se desarma. Cuando uno la hace frita, al tener un contenido muy alto de agua, empieza el aceite a saltar y empieza a haber problemas en la cocción. Y por el otro lado, no es una variedad que tenga calidad en cuanto a lo que es ni contenido de materia seca, como ya dije, ni por el otro lado resistencia a enfermedades del suelo. Con lo cual, en esta zona, a partir de mediados del mes de mayo, empieza a haber mucho problema de enfermedades en la punta del tubérculo. Al tubérculo le llamo la papa, que esa enfermedad se denomina lo que es punta seca. Esa punta seca es una enfermedad determinada por algunos patógenos de suelo, sobre todo hongos de suelo como lo que es Fusarium, por ejemplo, donde se seca la punta y ahí empiezan los problemas de patogenicidad. Entonces, recordar que tenemos dos características. La primera, una variedad de ciclo intermedio, al igual que la anterior, que la Kennebec, tiene muy buenos rendimientos. En esta zona, en el valle, podemos aspirar a que el productor consiga más de 50 toneladas la hectárea, pero por el otro lado tenemos el gran problema de la calidad en cuanto a lo que es el porcentaje de materia seca. La siguiente variedad, donde tengo el cursor, es la variedad, la gran esperanza de esta zona, que es la variedad Atlantic. Ahí tenemos y ahí tenemos en esta variedad dos características principales. Primero, un rendimiento más que aceptable, estamos hablando de unos entre 35 y 45 toneladas la hectárea, lo cual la posiciona como una variedad bastante productiva, mucha calidad, porque es una variedad que tiene mucho porcentaje de materia seca, y tiene la ventaja que es por la que uno recomienda y porque la que uno difunde a nivel de productor, que es el alto contenido de materia seca, y por el otro lado un ciclo muy corto de producción de entre 90 y 100 días. Con lo cual es perfectamente posible que el productor que empiece a plantar los próximos días, a principios de septiembre, ya a partir de mediados del mes de diciembre, a partir del 15 de diciembre, perfectamente puede obtener producción. Lo que sí yo les digo es que esta variedad que nosotros estamos hace varios años difundiendo, desarrollando, con productores que tienen superficies crecientes, podemos llegar a tener la posibilidad, yo creo que en el corto o mediano plazo, de estar hablando de unas 200 a 250 hectáreas acá en el valle, solo de esta variedad, que es la variedad Atlantic. Como características, ustedes fíjense, es totalmente distinta a las anteriores, es de forma redonda el tubérculo, de piel rugosa, de una pulpa muy blanca, de mucha materia seca, como les decía, y de una calidad que en esta zona es, les diría que óptima por el tema del tipo de suelos que nosotros tenemos. Recuerden que este es un valle, poco desarrollado los suelos, un valle de un clima árido, con poca precipitación anual, y eso determina suelos con muy poco desarrollo, con muy poca materia orgánica y con la posibilidad de tener texturas muy livianas, con lo cual cuando el productor cosecha los tubérculos es como que cosecha algo que está como si fuera cepillado. Entonces la papa parecería como cepillada y en realidad es por el tipo de suelos que nosotros tenemos acá en el valle. La siguiente, y estoy con el cursor abajo a la izquierda, es una variedad que es redonda, al igual que la anterior, muy prometedora también, con buen rendimiento, ciclo corto también de 90 a 100 días. A diferencia del anterior, tiene piel lisa, no rugosa, y es de color roja, diferente del Atlantic, que es blanca. Y tiene el mismo tipo de pulpa que el Atlantic, pulpa bien blanca. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la variedad Chieftain. Esa variedad
es interesante desde el punto de vista del productor, que puede tener dos opciones de cultivo. Una cebolla temprana como cultivo antecesor y luego, inmediatamente después de la cosecha de la cebolla temprana, poder optar por dos variedades de ciclo muy corto. La Atlantic y esta que les digo de piel rugosa, redonda, y por el otro lado colorada, que es la Chieftain. Y también muy buena calidad, pero a diferencia de la variedad anterior, exclusivamente para hervido. No tiene buena tolerancia para lo que es fritura, ni tampoco para horno. La siguiente, y estoy con el cursor abajo, en el centro, fíjense que es una variedad de forma, el tubérculo tiene forma alargada, no son tubérculos de gran tamaño, tiene piel rugosa, tiene pulpa muy blanca, y es la variedad típica que utiliza McCain para industria, se llama Innovator, ¿sí? Es una variedad que se caracteriza por ciclo intermedio, estamos hablando de entre 120 y 130 días de ciclo, tiene muy buena calidad para lo que es fritura y para industria, y en la zona, a nivel de productor, se está difundiendo bastante, pero estamos todavía muy lejos en cantidad de lo que podría ser la variedad anterior, que es la Chieftain, o la otra variedad que les comentaba, redonda, de piel rugosa, que es la Atlantic. Por último, voy a presentar dos variedades más. Estoy con el cursor abajo, a la derecha. Es esta variedad que se llama Asterix, una variedad que hacen mucho en Estados Unidos y sobre todo en Canadá, que tiene la característica de ser un tubérculo oval alargado, de piel lisa, colorada, de pulpa muy blanca, que a veces puede llegar a tener alguna coloración como la batata, y por el otro lado tiene la posibilidad de poder tener un ciclo intermedio de entre 110 y 130 días, al igual que la Innovator, al igual que la Espunta y al igual que la Kennebec. Con lo cual queda claro que nosotros tendríamos tres variedades de ciclo corto, 90 a 100 días, y por el otro lado tendríamos la posibilidad de tener dos variedades que sea, y dos variedades, como les decía, de ciclo corto, que son las que yo presenté acá. Atlantic por un lado, la redonda de piel lisa, colorada por el otro. Para ir un poco avanzando sobre el manejo del cultivo y explicándoles a ustedes un poco lo que hicimos a nivel de productor, hay varias gestiones que se han realizado, por eso cuando Viviana me preguntó el título, yo dije gestión integral del cultivo de papa. Y por gestión integral del cultivo de papa yo entiendo todo el desarrollo para posicionar el cultivo, para presentarlo como una alternativa productiva, para desarrollarlo, y ahí nosotros tuvimos 4 ejes que definimos desde el comienzo, que era una alternativa productiva complementaria a la cebolla, equipar al productor con la posibilidad de tener máquinas para las labores, sobre todo lo que es plantación en el caso de papa, y la cosecha, que es lo que se logró. Lo otro, una parte muy fuerte y muy agresiva a nivel comercial, es decir, generar a través de estudios de mercado distintos canales de comercialización, y esos canales de comercialización ponerlos a disposición del productor, sea mercados concentradores, sea verdulería, sea, como les decía, cervecerías, restobares, posibilidad de integrar y tener un puesto en una feria entre varios productores, armado de bolsones de hortalizas como para que el productor pueda colocar esas variedades nuevas, degustaciones de variedades de papa que se hizo con la demanda, es decir, con aquellas personas que compraban esas variedades o que tenían intenciones de conocer esas variedades para luego poder comprárselas al productor, y un trabajo muy fuerte en lo que fue las degustaciones de variedades de papa con, por supuesto, también los productores, para que los productores pudieran conocerlas, pudieran entusiasmarse, y la campaña siguiente poder empezar a incorporar esas variedades a su rotación hortícola. De más está decirles que esas líneas de trabajo que yo les decía, lo que es mecanización del cultivo, lo que es evaluación de las variedades y difusión, lo que es trabajar a nivel de alternativas productivas, se logró, pero por supuesto fue difícil hacerlo a nivel de algunos productores al principio. Sí, hoy puedo decir
que satisfactoriamente tenemos muchos productores que han podido desarrollar estas variedades, que han podido incorporarlas a la rotación, que hoy están haciendo superficies de entre 5 y 15 hectáreas de papa, productores que tienen inclusive 3, 4 y hasta 5 variedades de papa plantadas. Y por el otro lado, y lo más interesante, es poder ver que el cultivo de papa en los últimos 5 años ha tenido un precio bueno todas las campañas. Entonces, hace 5 años atrás empezamos con un valor de la bolsa de 130 pesos y hoy contamos con la posibilidad, y esta campaña el productor contó con la posibilidad de vender la bolsa de papa entre 500 y 600 pesos, la bolsa de 20 kilos, y eso fue un trabajo tanto del productor en cuanto a lo que es incorporar el cultivo y las variedades que uno proponía, y también, por supuesto, nuestro, desde INTA, tanto de Paolo como de todo el equipo que integramos a Extensión Rural, en cuanto a lo que es preocuparse por no solo incorporar tecnología, no solo difundir las variedades, sino también la otra posibilidad que es generar estos circuitos virtuosos de comercialización, en donde el productor tenga la posibilidad de sacar un precio diferencial por el producto. Y esto se debe a que son variedades que se plantan por ahora exclusivamente acá en el Valle, a pesar de que nosotros realizamos la gestión comercial de lo que es la compra de semillas certificadas de papa. Eso lo organizamos desde INTA, vinculando a todos los productores y pudiendo determinar qué cantidad de variedades cada año se va a plantar y cuánto requiere el productor y cuánto pide el productor de cantidad de bolsas de semillas certificadas de cada variedad. Por el otro lado, lo que tenemos es la posibilidad de gestionar a nivel de Ministerio de Desarrollo Social. Eso fue un proyecto que se comenzó en diciembre del año 2018, con un proyecto que se presentó y que tenía por objetivo poder presentarles al Ministerio todas las labores que estamos realizando en el cultivo de papa, el interés que teníamos de poder limitar el esfuerzo físico que tiene que hacer el productor respecto de lo que es la cosecha de papa, y eso se logró incorporando, por supuesto, al cultivo de papa como una alternativa. Acá lo que les quiero presentar es las zonas productoras, ustedes seguramente las deben conocer, pero además presentar las zonas productoras de papa a nivel país. La primera y principal, por supuesto, es la provincia de Buenos Aires, con un eje en lo que es el triángulo de Mar del Plata, Balcarce, Tandil, a pesar de que se planta en menor superficie en otros lugares de la provincia de Buenos Aires, como lo que es la zona de General Belgrano, y también a partir del año 2015 en la zona nuestra, acá en el Valle, en el sur de la provincia de Buenos Aires. El resto se realiza en valles irrigados de todo el país. Los tenemos en el Valle de San Fernando del Valle de Catamarca, lo tenemos en Chubut, en el valle inferior del río Chubut, en el cordón hortícola de la ciudad de Córdoba y de Villa Dolores, sobre todo, que es la segunda, el segundo lugar donde más papa se hace a nivel país. El primero está en Balcarce, Tandil y Mar del Plata, el segundo en la localidad de Villa Dolores y también en el cinturón hortícola de la ciudad de Córdoba capital. Después queda una producción muy marginal, solo digamos, se empieza a cosechar a partir de julio y durante todo este mes, y es en los valles irrigados de Jujuy, Perico, la zona de Aguas Blancas. Son cultivos, es un cultivo que en esa zona se realiza a muy baja escala, y el único objetivo que tiene es proveer al mercado de papa durante los meses que no hay papa en ningún otro lugar del país, como es durante el mes de julio y durante el mes de agosto. Ya a partir de los próximos días, les diría las próximas semanas, ya empieza Villa Dolores y también Córdoba capital, es decir, la provincia de Córdoba como oferente de papa para todos los mercados del país. Hay una producción interesante también en la siguiente provincia, que es Mendoza, donde se realiza en el Valle de Uco. Es una producción interesante para el productor mendocino. Si bien Mendoza ocupa el cuarto lugar a nivel país en cuanto a lo que es producción, es una provincia que tiene características interesantes desde el punto de vista climático, desde el punto de vista del tipo de suelos, desde el punto de vista de lo gran diversificado que es el productor hortícola,
y sobre todo el acceso a los mercados y la posibilidad de tener productores que son muy hábiles comercialmente y que pueden perfectamente vender a todo el país, y sobre todo tener la posibilidad, como tienen muchos productores, de poder contar con puestos en el principal mercado mendocino, que es el mercado de Guaymallén, ¿sí? Un mercado muy grande de todo lo que es la zona de Cuyo, ¿sí? San Luis, San Juan y Mendoza. Hay una producción incipiente también, y eso lo fue a partir del trabajo que empezamos a hacer desde acá, desde la experimental de Ascasubi del INTA, del otro lado del río, lo que nosotros llamamos el IDEBI, que es el valle inferior del Río Negro. Ese valle inferior del Río Negro se caracteriza por ser superficies muy chiquititas, son todas chacritas de entre 20 y 50 hectáreas, donde hace unos 3 años atrás empezó muy fuerte lo que es la incorporación de papa a la rotación hortícola, y el año pasado ya tenían una superficie interesante para hacer un tercer año de 70 hectáreas plantadas en el valle inferior del Río Negro, en la zona del IDEBI, ¿sí? Alrededor de lo que es Viedma y una localidad muy cercana a la capital provincial, que es San Javier. Por otro lado, y también vale la pena recalcarlo, en la provincia de ustedes, en Santa Fe, hay algunas producciones alternativas, como puede llegar a ser el caso de papa. En el caso de papa es exclusivamente para lo que es industria, y está todo concentrado, y sobre todo pensando en lo que es la producción de enlatado para jardinera, que por supuesto está incluido el cultivo de arvejas, el de zanahoria y el de papa. Entonces, es interesante también recalcarlo. Por otro lado, y por último, la principal zona abastecedora y oferente de papa en los 2 meses más complicados del año, que es julio y el mes que estamos, que es agosto, junto con Jujuy, es Tucumán. Y Tucumán es toda producción de papa, de la variedad Espunta, que se destina en exclusiva para el mercado interno. La siguiente diapositiva, voy a hacerlo rápido, porque es interesante. Lo fundamental en el cultivo de papa es empezar bien, y para empezar bien se debe contar, y el productor debe contar, con semilla certificada de calidad. Para eso nosotros, y viendo la experiencia que habíamos tenido acá en el Valle, en la década del 70 y del 80, les tengo que comentar que en la zona de Villarino y en el área de riego de Villarino, hace 40 años atrás, se llegaron a hacer hasta 4.000 hectáreas de papa. Después tuvo un declive muy importante, y ya para comienzo de la década del 80, estamos hablando del año 83, 84, prácticamente había desaparecido el cultivo. ¿Y por qué había desaparecido? Porque los productores no invertían en compra de semilla nueva, tal vez, y esto es una autocrítica, el INTA no acompañó lo que es el desarrollo de la compra de semilla certificada, cosa que nosotros estamos haciendo en los últimos 5 años. Este es el 6º que se realiza, que es organizar la compra conjunta de semilla certificada de papa de calidad. ¿Para qué? Para poder empezar con un tubérculo sano, libre de virus, una plantación, como lo van a ver en algunas fotos, interesante, y por el otro lado poder asegurarle al productor que tiene semilla de calidad, va a llegar a poder completar el ciclo y a tener un muy buen rendimiento. Por eso lo importante de esto es que tengan en cuenta algunos datos. En esta zona, en la zona de riego de Hilario Ascasubi y el resto de los pueblos, se utilizan entre 35 y 40 bolsas por hectárea de semilla certificada de papa. Cada bolsa de semilla son 50 kilos, quiere decir que si ustedes hacen una cuenta rápida, por hectárea son entre 1.700 y 2.000 kilos de semilla certificada de papa. La temperatura de germinación base es 10 grados, pero se estima una temperatura de entre 10 y 20 grados en el suelo, como para poder llevar a cabo una emergencia uniforme de cultivo. Por eso es que nosotros podemos empezar a pensar en que el productor de esta zona recién puede empezar a plantar a partir de los primeros días de septiembre. La semilla tiene una longevidad que en algunos casos puede llegar a ser mayor a 4 años, eso depende mucho de la variedad, y también está influenciado mucho en el almacenamiento que haya tenido esa semilla. Pero no debería, uno sugiere a nivel de productor, que no sea mayor a 4 años, con lo cual es casi recurrente que cada 2 años se compra semilla de calidad. El productor
ya está entrenado y ya ha sido capacitado en que el primer año compra semilla certificada, puede realizar un segundo año y al tercer año tiene que volver a comprar semilla al semillero. De más está decir que la recomendación que se hace a nivel técnico al productor es emplear semilla sana, joven, certificada, libre de virus, que haya estado refrigerada para que no haya tenido problemas de brotación y no haya tenido problemas de desarrollo de hongos y de otros patógenos que pueden complicar la emergencia del tubérculo. Por otro lado, la recomendación es hacer cortes, y en esos cortes, si es que no se utiliza semillón, es decir, la semilla entera, se realizan cortes, y esos cortes se curan primero previamente con un fungicida y después con cal para poder cicatrizar. Y por último, tengan en cuenta que otra de las gestiones que nosotros hicimos a nivel de productor es no solo la compra de la semilla, sino de poder tener en cada una de las colonias y en varios campos de productores lotes demostrativos para que nos dieran lugar a hacer jornadas de actualización técnica y nos pudieran dar lugar también a que otros productores y otros vecinos de los productores donde instalábamos los ensayos pudieran interesarse en el cultivo y pudieran adoptarlo. Por otro lado tenemos, y esto voy a pasar muy rápido, las características de suelo y de clima para el óptimo desarrollo del cultivo de papa. Es un cultivo que requiere de suelos arenosos, como les dije, bien drenados, no tolera exceso de hídricos, es medianamente tolerante a la salinidad. Los suelos en esta zona tienen un pH de entre 7 y 8, con lo cual estaríamos justo en el rango óptimo de pH de los suelos para el desarrollo del cultivo de papa, que es entre 6 y 7,5. La temperatura, como les dije, de germinación tiene que estar entre 10 y 20 grados a nivel del suelo. Es un cultivo que tiene muchas enfermedades foliares, con lo cual climas como el que se desarrollan acá en el área de riego y en esta zona, que es un clima seco, con veranos muy marcados, cálidos, acalurosos, noches frescas que favorecen que baje la temperatura y la planta no siga respirando y eso nos lleve a que haya una merma en el rendimiento. Y por supuesto, el cambio climático en esta zona se siente mucho y hemos pasado de un periodo libre de heladas de 120 a 150 días hace 20 años atrás a tener este año un periodo libre de heladas que está arriba de los 180 días, les diría más cerca de 200 días libres de heladas. Si bien esta campaña y este año hemos tenido mucho frío durante el mes de julio, con heladas de hasta 7 grados bajo cero, pero bueno, al no haber producción y al estar la producción almacenada ya en galpón, no habría problema. Ahí les muestro alguna otra diapositiva en cuanto a lo que es las variedades. Como les decía, la espunta es la variedad que más se siembra a nivel de país, es una variedad importada de Holanda, el origen está allá, pero tiene muchos problemas, y los principales problemas son a nivel de enfermedades. Es susceptible a hongos, a sarna, al enrulado de las hojas, como le comentaba, y sobre todo tiene muchos problemas de virosis, es decir, de virus que afectan el normal desarrollo del cultivo. La otra variedad, Kennebec, como les había explicado, es importada de Estados Unidos, es una variedad que en Argentina tiene más de 40 años de desarrollo, de evaluación y de plantación. Es una variedad que, si bien tiene algunos problemas, sobre todo a nivel de bacteriosis, es poco probable de que tenga problemas de sarna y tiene una notoria e interesante resistencia o tolerancia, no sería resistencia, la palabra es tolerancia, a algunos hongos patógenos como lo que es, por ejemplo, Phytophthora o lo que puede llegar a ser Alternaria. Y son hongos que se desarrollan tanto a nivel del suelo como a nivel de hoja, es decir, foliar. La siguiente es la variedad que les comentaba de Industria Innovator, una variedad que tiene es muy promisoria, pero es una variedad que todavía en esta zona tiene muy poca adopción a nivel del productor, pero sí es interesante, y les cuento un ejemplo de un productor. Cuando hicimos este año el estudio de mercado para determinar nuevos canales de comercialización que queríamos generar, lo primero que identificamos fue la posibilidad de insertar esta variedad a nivel del circuito de las cervecerías de la ciudad de Bahía Blanca y acá a nivel local. Y con las degustaciones de las variedades de papa,
los dueños de las cervecerías nos manifestaron el interés de que los productores puedan proveerle esta variedad como una segunda opción. La primera que sea el Atlantic, que es la variedad que yo les comentaba redonda, y la segunda que fuera esta de acá. Así que los productores hoy cuentan con 2 opciones para esta campaña que está comenzando a nivel de productor. Una es Atlantic y la otra es Innovate. Después, las otras 3 variedades que yo les comentaba, que se están haciendo en menor superficie, pero que en el caso del Atlantic es la redonda de piel rugosa y de ciclo muy corto, de 90 a 110 días, este año va a tener mucha adopción a nivel de productor. Por esto que les comentaba de la restricción hídrica que vamos a tener y la disponibilidad que va a tener el productor de riego solamente hasta mediados de enero. La otra es Asterix, una variedad de ciclo intermedio, pero que anda muy bien para lo que es papas fritas, con lo cual el productor tuvo la posibilidad desde el vamos de vender a nivel de roticerías, y eso es un trabajo que nosotros hicimos desde INTA, de realizar muchas degustaciones de variedades de papa, poder tener reuniones con la Asociación de Gastronómicos y Hoteleros, y poder sobre todo invitar a la demanda, es decir, a todos estos actores a que conozcan la zona, conozcan a los productores y puedan ponerse de acuerdo directamente el productor con el demandante sin la necesidad de intermediarios y eliminando totalmente el intermediario del medio. Eso posibilita que el demandante, que es la cervecería, el dueño de los bares y demás, pague un precio más justo y un precio menor, y por otro lado, el productor pueda sacar un precio un 20, un 30, hasta un 50% más, según la variedad, al eliminar totalmente la intermediación. Por otro lado, esta es la plantación, nosotros la realizamos en un comienzo manualmente, gracias al proyecto que se presentó, se desarrolló, se escribió y se peleó para que salga, pudimos contar con una cantidad que fue una suma de 1.500.000 pesos para la compra de una plantadora y 2 arrancadoras de papa que están hoy disponibles para cualquier productor de papa, que solo tiene que acercarse a INTA, reservar la maquinaria y poder usarla. Y por el otro lado, una experiencia muy interesante de lo que es poder interactuar con los productores y que ellos compartan una maquinaria vital como lo que es la plantadora y más aún lo que es la arrancadora. Por otro lado, lo que nosotros hacemos en esta zona es un manejo cultural basado en el uso de maquinaria agrícola, tratando de mínimo uso de lo que es agroquímicos, inclusive de los 73 productores que este año van a realizar papa, hay 5 que ya están registrados y que son productores que lo van a hacer de forma orgánica certificada, es decir, con una certificadora atrás. En muchos de esos casos es con OIA. La OIA es una certificadora que tiene sede ahí en Rosario y que es una de las que mayor superficie certifica acá en el Valle. Por otro lado, mostrarles un poco lo que es el ciclo de cultivo de la papa, ¿sí? Desde el día 0, en el momento que uno empieza a brotar ese tubérculo. Recuerden que entre el momento que el productor pone la semilla en el suelo y el cultivo de papa emerge, es decir, aparece por encima de la superficie del suelo, transcurren entre 15 y 25 días. Eso es muy variable y es en función de la temperatura del suelo, de la variedad, si es semilla entera, que se llama semillón, si es semilla cortada, depende de muchos factores, la humedad que tenga el suelo, hay muchísimos factores que interactúan. El cultivo transcurre después con una fase que nosotros llamamos vegetativa, que es desde que emerge en el suelo hasta que aparecen las primeras flores, y a partir de la aparición de las primeras flores, que es principio de floración, hasta el momento que la papa está lista para cosechar, transcurre otra etapa que se denomina agronómicamente reproductiva. Entonces tendríamos una etapa vegetativa entre emergencia y principio de floración, y otra etapa reproductiva del cultivo entre que aparecen las primeras flores y el momento que el productor cosecha la papa y la saca del suelo. En el medio, tanto en la etapa vegetativa como en la etapa reproductiva, suceden cosas. En la etapa vegetativa, que la planta va desarrollando hojas y va desarrollando tallo y crece en altura, hay algunas cosas que uno debe recomendar y hay algunas cosas que el productor debe hacer. Y dentro de esas cosas están los aporques, que es arrimar tierra al cultivo, la fertilización fosforada, la fertilización nitrogenada
Y mucho antes de todas estas prácticas tiene que ser el análisis de suelo, es decir, muestrear la superficie donde se va a plantar, donde el productor va a plantar papa, para poder determinar que ese lote es apto para la plantación del cultivo de papa. Y en esto, no quiero perder la oportunidad de decirlo, forma parte de estas 5 líneas de trabajo que nos habíamos propuesto cuando desarrollamos el cultivo de papa y cuando lo llamamos gestión integral. Gestión integral, tratamos de abarcar todo, lo que es la parte agronómica, lo que es la parte comercial, lo que es la parte de mecanización del cultivo, lo que es la parte de generar esos canales comerciales que el productor los necesita y a veces el productor no está en condiciones de poder desarrollarlos. Y por el otro lado, y fundamental, lo que hicimos desde la primera campaña, que fue poder realizar nosotros la articulación y la organización de la compra conjunta de semillas certificadas. Por otro lado tenemos el riego, es un cultivo que lleva poca agua, como les dije, no tolera excesos de agua, directamente un exceso de agua determina la pudrición del cultivo, y esta zona, que es una zona muy árida, determina que el productor tenga que realizar un cultivo a través del riego complementario, lo que se denomina, o nosotros denominamos, riego presiembra, es decir, un riego antes de la plantación de la semilla de papa. Luego, en la etapa vegetativa, se desarrollan unos 4 o 5 riegos y resta 1 o 2 más en la etapa reproductiva, con lo cual podemos decir que es un cultivo que lleva entre 6 y 8 riegos en todo el ciclo de cultivo, lo cual lo hace muy interesante a nivel del productor, porque es un cultivo que lleva 3 veces menos de riego que la cebolla y tiene un ciclo de producción y de cultivo mucho menor. Una cebolla estamos hablando de entre 6 meses y 8 meses de cultivo, dependiendo de la variedad, y una papa, como les dije al principio, tenemos entre 90 a 110 días para las variedades de ciclo corto y entre 110 y 130 días totales de ciclo de cultivo para las variedades intermedias. Restando una sola variedad, que es la Pampiana INTA, que no se las comenté, pero se las comento ahora, que es una variedad de más de 150 días de ciclo de cultivo, que es exclusivamente para hervido. El objetivo sería que el productor la pudiera producir, y de hecho lo hicimos a nivel de evaluación de distintas variedades, pero exclusivamente para un mercado muy acotado y un nicho de mercado muy acotado como puede ser las roticerías. Por eso decidimos dejarla de lado y lo que yo les decía al principio, de esas 12 variedades evaluadas, quedarnos exclusivamente con 7 variedades que son las que hoy estamos desarrollando a nivel de productor. Otro de las cosas que ustedes tienen que saber es que en ese manejo agronómico que propusimos como gestión integral del cultivo está el uso de todo el paquete de agroquímicos. Cuando yo hablo de agroquímicos, hablo de insecticidas, hablo de herbicidas, que son los que ustedes tienen acá, y también lo que es fungicidas. En el caso de los herbicidas, que es el manejo químico que se realiza a las malezas, es una de las opciones. Nosotros estamos desarrollando a nivel de productor mucho uso de lo que es el componente mecánico, es decir, 2 aporques, 3 aporques y hasta un 4º aporque en algunos lotes que así lo permitan para lo que es el manejo del cultivo. Por otro lado, me gustaría de que más o menos puedan entender algunas de las enfermedades que tienen lugar durante el desarrollo del cultivo, que son limitantes, que en esta zona tenemos mucha incidencia y de que podemos discriminar en fúngicas, es decir, ocasionadas por hongo, y bacterianas en el caso de bacterias. Bueno, esto que les presento acá, que es tizón tardío, es una típica enfermedad producida por un hongo. Ese hongo es Phytophthora y lo que determina en el cultivo es lo que ustedes ven en la foto, es esos moteados negros y muerte del tejido, con lo cual la planta tiene menor área fotosintética, menor producción, ¿sí?, de fotoasimilados, es decir, menor producción de comida y por lo tanto tubérculo de menor tamaño. La forma de control puede ser orgánica, a partir del uso de oxicloruro de cobre, que está certificado en agricultura orgánica, o en su mayoría todas las opciones químicas que ustedes ven en pantalla. El Acrobat, que es el dimetomorf, carbendazim, clorotalonil, mancozeb, metalaxil, o la combinación de mancozeb más metalaxil, que es un fungicida que tiene muy buen desarrollo, ¿sí? Muy buena acción. Ahí tienen el enrulado de las hojas que les comentaba yo al principio. Abajo tienen el problema de virosis, es decir,
virus que se transmiten a partir de vectores. ¿Qué son los vectores? Son insectos, por ejemplo, como el trip, o pueden ser pulgones, o mosca blanca, que lo que hacen es succionan una hoja y de ahí llevan el virus a otra planta. Por eso se llaman vectores. Transmiten el virus de una planta sana, de una planta enferma, perdón, a una planta sana. ¿Cómo controlar esos vectores? ¿Cómo controlar esos áfidos? A partir del uso de insecticidas. Por otro lado, este es lo que ven en pantalla, es uno de los grandes problemas que tenemos en esta zona y también en otras zonas productoras del país de papa, que es el bicho moro. Es una plaga que determina, como ustedes ven arriba a la derecha, esos síntomas y esos daños a nivel de hojas, ¿sí? Esas mordeduras que parece o que se podrían llegar a confundir con lo que es un ataque generalizado de caracoles o inclusive de hormigas negras cortadoras. Bueno, es este bichito que ustedes ven acá, que se llama bicho moro, que es muy voraz y que determina de que si uno no realiza un seguimiento y un monitoreo día a día del cultivo, a veces en una noche directamente quedan los palitos, es decir, las nervaduras de las hojas. Por otro lado, les muestro fotos de esta zona. Arriba a la derecha, la tecnología que estamos usando, que es fumigadoras con antideriva, de un ancho de botalón, es decir, de trabajo de 20, 21 metros en algunos casos. Ahí ven el cultivo. Abajo a la izquierda, ustedes pueden ver un típico cultivo de esta zona. Ese es un lote de un productor que el año pasado plantó 15 hectáreas, hizo 6 variedades distintas, y si ustedes prestan atención a la foto, van a ver que sobre el lado izquierdo van a ver un cultivo de papa que tiene una hoja de un color, un verde un poco más claro. ¿Por qué? Porque es la variedad Atlantic. Si ustedes miran sobre el cuadrante superior derecho, van a ver que el cultivo de papa tiene una hoja con un verde mucho más intenso, mucho más oscuro. Ahí ven la diferencia entre una variedad y la otra variedad. Y abajo a la derecha lo que es la embolsada y la cosecha de papa en esta zona. Por otro lado, acá tienen lo que yo les comentaba, producto de haber trabajado durante el año 2017 y sobre todo toda la primera parte del año 2018 en la formulación de un proyecto que se presentó al Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Se logró contar con un monto, un subsidio de 1.500.000 pesos, que en esa época, les estoy hablando de mediados del año 2019, nos permitió comprar una plantadora de 2 surcos y 2 arrancadoras de papa que hoy están disponibles para el productor, y determinaron de que el productor no tenga que cosechar a mano, o sea, en forma manual, lo cual generaba excesivo esfuerzo físico y sobre todo cansancio. Y por el otro lado, al contar con maquinaria, muchos productores se entusiasmaron por el cultivo de papa y hoy podemos contarlo dentro de la lista de productores que están realizando el cultivo. Ahí tienen 2 fotos. La del lado izquierdo es una de las 2 arrancadoras de papa que conseguimos con el proyecto y con el subsidio que otorgó el Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Del lado derecho tienen una imagen de lo que es la plantación en esta zona de papa en productores que hoy ya están trabajando en una superficie de 12, 13, 15 hectáreas. O sea, estamos hablando de productores ya medianos en cuanto a lo que es el cultivo de papa. Bueno, espero que no haya sido aburrido, espero de que les haya podido transmitir un poco lo que fue el desarrollo del cultivo de papa y la gestión integral del cultivo de papa en esta zona. Muchas gracias, Viviana, y Olga también, por supuesto. Muchas gracias, Julián. La verdad que estamos maravillados con la charla y coincidiendo con muchos de los amigos que forman parte de nuestro auditorio, destacando lo didáctico y lo bien que llevaste el relato, que nos permitiste conocer en un corto tiempo acerca del cultivo de la papa. A ver si hay preguntas en el chat. Todos son muy buenas apreciaciones. Hay también muchos compañeros que tienen dificultades con la conexión y se van desconectando, pero después vamos a poder disfrutar de toda la grabación de esta charla. Si hay alguien que tenga alguna consulta para hacer a Julián, los invitamos a que escriban en el chat.
mientras tanto, decirles que es súper, reitero, fue una gran exposición que nos permitiste en tan poco tiempo, porque en menos de una hora, conocer acerca de este cultivo tan importante de la zona en la que vos te encontrás. Queremos comentarte que este programa es muy federal, que así, si bien la base está en la ciudad de Rosario, participan amigos que son desde Venado Tuerto, Villa Constitución, Santa Fe, Cañada de Gómez, de la provincia de Santa Fe, y de otras provincias tenemos gente de La Plata, de Córdoba, de Chajarí, Entre Ríos, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea que tenemos amigos en muchos lugares que están participando de esta charla. Bueno, me gustaría sí. comentarte una cosa. Me parece que Julián, por lo menos para nuestro auditorio, Julián ha dicho algunas cosas que son interesantes desde la perspectiva de su trabajo profesional en el INTA, ¿no? Digamos, esta cuestión de cuándo el INTA acompañaba o no a los productores y cuándo el INTA determina, abre los ojos de que sin acompañar a los productores, estas nominaciones fantásticas que tienen que ver con grandes lugares, digamos, donde se podrían hacer cosas, efectivamente reaccionó un poco tarde el INTA. Lo hablo por experiencia propia porque yo tenía un padre papero. Y mi padre fue el primer señor que trajo la papa Kennebe a la Argentina. Entonces, cuando yo te escuchaba hablar de estas cosas y te escuchaba hablar de estas definiciones, cuando vos decías que es una siembra que necesita poca agua, recuerdo a mi padre pidiendo que no lloviera porque la papa se chocolataba. Es decir, todos estos términos, pero no había esta cuestión que hoy vos contás, por suerte, que tiene que ver con el apoyo del INTA a los productores. Y estas zonas, digamos, casi increíble que uno piense en la cantidad de tierra que tenemos y en las posibilidades que tenemos de producciones y en la posibilidad alimenticia. Esto es lo interesante que tienen estas charlas cuando nosotros los escuchamos a ustedes que didácticamente nos dicen todo esto. Entonces, realmente para nosotros estas charlas tienen que ver con esto, ¿no? Con que todos aprendamos, sepamos cuáles son nuestras potencialidades, más allá de el ida y vuelta con Canadá o no Canadá, digamos, puntualmente es esto, ¿no? Saber que estas situaciones, como siempre decimos con Viviana y con Darío, la potencia que tenemos nosotros en nuestro país, la riqueza que tenemos en nuestro país, y a veces yo pensando que Perú tiene, como hablábamos el otro día con Viviana, más de 5.000 variedades de papas llamadas papines, y la Argentina tiene 5, me parece que algo andamos, digamos, teniendo que volver a mirar un glosario de papas, por lo menos. Digo, así que realmente es tan fantástico escucharte cuando vos mostrás ese mapa. Yo tuve una niñez de recorrido en Balcarce, en Tandil, en Barranca de los Lobos, en General Madariaga, para poder hacer papas que tuvieran que ver con esta cuestión de la arena, digamos, y buscar otras cosas. Pero era gente que lo hacía por pionero y por innovador, porque no tenían ese apoyo que ahora por suerte hay, y en ustedes uno puede escucharlo efectivamente, porque nadie en aquella época hablaba de un Profam, digamos, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas son realmente fantásticas. Solo para saludarte, agradecerte enormemente lo que nos has enseñado. Ha sido un lujo, ya te contactaremos otra vez porque acá tenemos una facultad fantástica además, que podemos hacer hasta charlas de INTA e ingenieros mostrándonos muchísimas cosas. Si no nos mostramos entre nosotros de lo que somos capaces de hacer, no vamos a ir muy lejos. Necesitamos ser un poco más publicitarios de nuestras propias posibilidades, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias, Julián. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Y espero que estés un poco más tranquilo con todos los vaivenes que tuviste hoy con respecto al clima, que lo sufrimos todos, porque yo también, digamos, estábamos todos con estos problemas. Pero gracias. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Olga. Realmente sí, Viviana es testigo de que hoy estuve cortando clavos toda la tarde, porque si hay algo que le faltaba al día
digo, justo hoy es la ley de Murphy, ¿no? Ayer tuvimos un día espectacular, antes de ayer parecía que estábamos en enero en esta zona, y hoy ya comenzamos con unas nubes amenazantes, después se puso negro el cielo, le mandé de hecho una foto a Viviana para que viera a las 2:00 y pico de la tarde cómo se presentaba el tiempo en esta zona. Y digo, justo hoy, que tiene que ser la charla, justo hoy vamos a tener seguramente piedra, corte de luz, va a pasar algo, va a explotar el transformador de la cooperativa, algo va a pasar. Entonces digo, bueno, agradezco realmente y es un gusto poder darles un pantallazo humildemente de lo que uno hace acá. Cuando yo te escuchaba a vos, Olga, yo siempre empiezo las charlas haciendo una autocrítica, porque soy muy autocrítico y creo que lo primero que nos debemos es una autocrítica de cómo, digamos, cómo tenemos que desarrollar un país. Y un país se desarrolla primero con compromiso. Cada uno de nosotros tiene un área distinta de trabajo y lo que podemos llegar a hacer diferencia es el tema del compromiso. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Queremos calentar una silla, queremos cobrar el sueldo, queremos estar con los productores, queremos desarrollar una zona, queremos presentar alternativas productivas, queremos que la zona se tecnifique, se desarrolle, los hijos de los productores puedan tener un nivel de vida muchísimo mejor que el que tienen ahora, que de hecho en algunos casos lo estamos viendo a través de los años. Yo hace 17 años empecé a trabajar en el área de extensión rural, en octubre del 2004, me faltan días nada más para cumplir 17 años de trabajo, y lo que primero me enorgullezco es de la posibilidad de haber entrado a INTA, de poder mostrar el trabajo que uno hace, y sobre todo esto que te decía, yo te entiendo porque hay muchos productores que también en esta zona hacen la misma crítica. En la década del 70 y en la década del 80 no estuvo presente el INTA, y en el año 2000 y comienzo de los 2000 tampoco. Entonces, bueno, fuera de todo tipo de ideología o de lo que nosotros queramos, hay un compromiso de los técnicos con el sector productivo, y recordarles a ustedes y sobre todo a todos que nosotros nos financiamos con ese porcentaje de las exportaciones, y ese porcentaje de las exportaciones es en su mayoría del agro. Quiere decir que el productor está bancando al INTA. Entonces, nosotros nos debemos como técnicos ese feedback y esa devolución, ¿sí? Clarísimo, Julián, clarísimo. De acuerdo en todo. Y solamente decirte, viste que era como yo te decía, que íbamos a poder dar la charla, que sí, se iba a calmar el clima y íbamos a poder dar la charla. Como me dijo mi señora a las 6:30, qué buena mujer, qué buena vibra que tiene. Bueno, ahí quedó demostrado, te das cuenta que sí. No, le tenía mucho miedo porque, bueno, acá es una zona donde hay 3 truenos y se corta la luz. Entonces, bueno, sí. Pero bueno, sí. Más allá de las limitantes y de la conexión y demás, creo que lo que nos debemos es esto. Estoy a disposición de ustedes las veces que quieran. Perfecto. Reunirnos, sea gracias. Por Zoom, sea una visita de ustedes a futuro de esta zona, el trabajo con la universidad y lo que quieran, ¿sí? Me pongo a disposición de ustedes. Te lo agradecemos. Gracias Julián, gracias. Sinceramente. Además, nuestro auditorio está conformado mayoritariamente por docentes, muchos docentes de escuelas técnicas específicamente. Así que todos estos aprendizajes que hacemos contribuyen muchísimo para ampliar la mirada, porque muchos de estos docentes puede que no sean especialistas o específicos de la parte agronómica, de la parte biológica que vos hoy nos expresás, pero nos sirve para poder complementar, para poder proyectar, para poder imaginar, porque desde la escuela se puede hacer muchísimo. La escuela es un verdadero lugar en donde nosotros, además de estar formando a la futura generación de argentinos, le tenemos que dar la mirada, les tenemos que dar muchas herramientas para que, bueno, puedan despegar. Bueno, sin más, vamos a cerrar esta hermosa jornada que hemos compartido. Darío. Le pedimos a Olga que primero dé las palabritas de cierre y luego el cierre final. No, yo ya con todo lo que conté fue suficiente. Volver a agradecerle a Julián por su exposición, y claro que vamos a
Ya ahora cuando nuestro vicerrector diga algunas cosas, seguramente tendremos en algún momento algún proyecto para volver a contactarnos. Ya tenemos tantos charter organizados para distintos eventos y distintas cosas con nuestro auditorio que no nos va a alcanzar ni este año ni el que viene para poder hacer todo. Así que prepara algunas bolsitas de papa, que siempre es bueno, para andar repartiendo, de todos colores, así sabemos todo más o menos si hay que hervirlas, si hay que fritarlas, qué hay que hacer. Muchísimas gracias, Julián. Muchísimas gracias. Soy yo el que agradece, y por el otro lado decirles esto. Están invitados, me gustaría de que podamos seguir en contacto, me gustaría muchísimo, Héctor, Viviana, Olga y quien quiera de la audiencia, que pudieran venir a conocer la zona, ver un poco el trabajo que uno está haciendo y sobre todo compartir las palabras que decía Viviana: el semillero es la escuela. El hijo del productor va a la escuela y el hijo del productor es el que entusiasma al padre y se entusiasma a él como para poder tener la oportunidad de entrar con otro cultivo y demostrar de que existen posibilidades de otras alternativas productivas. Así que bueno, gracias de nuevo. Genial. Allá iremos, ya vamos a organizar el viaje y vamos a aparecernos por Hilario Ascauzubi, sí, seguro. Bueno, por lo menos una degustación de variedades de papa de 6, 7, de las 7 variedades, como para que vayan ustedes aprendiendo si es para horno, si es para hervido, si es para frito, si es multiuso. Y después de la degustación de variedades de papa, una pruebita como para ver si más o menos se entiende. Pero bárbaro, genial, inmejorable. Bueno, está por acá nuestro vicerrector que va a dar... Acá volví. Sí, no, yo di una aseveración, no una pregunta. Aquí está nuestro vicerrector, porque adelante. Les comparto a todos, yo no estaba en la ciudad, entonces comencé la actividad y por eso tuve la interrupción y ahora ya estoy en casa. Pero bueno, por supuesto que por lo que veo la charla ha sido lo que esperábamos, como pasa siempre. Yo comparto todas tus palabras, Julián, y yo creo que justamente entre todos, con mucho diálogo, con mucho esfuerzo, sosteniéndonos en la educación, vamos hacia el país que todos pretendemos tener, esta república que todos queremos sostener. Te cuento que por estas cosas que tienen la actividad que desarrollo, el día jueves voy a estar en el INTA en Buenos Aires, por un acuerdo que estamos haciendo también a través de Vicerrectorado con gente de Máximo Paz, y firmando convenios para un lindo emprendimiento de más de 20 hectáreas, trabajando en ciencia, tecnología, un poco lo que tanto venimos desarrollando y que ustedes vienen sosteniendo con ese trabajo permanente. Así que nuevamente muy agradecido porque hayas estado con nosotros, hayas compartido. Por supuesto que yo en la degustación voy a estar muy prendido, a mí me encanta, fundamentalmente el puré, soy del puré, me encanta el puré, una cosa. Entonces, bueno, ahí a ver si paso la prueba después, una vez que me haga la degustación, de si apruebo el examen de haber entendido un poco todo esto. Y también te cuento, como ya el auditorio sabe, que tenemos una forma siempre muy particular de cerrar. Primero, agradecerte nuevamente tu participación, tu disposición, tu exposición y tu esfuerzo y el equipo con el que trabajás, porque ninguno podemos solo. Siempre tenemos la necesidad de tener un equipo, de tener un sostén. Entre cada tantas cosas, deslizaste a tu esposa y la familia que tanto nos ayuda y nos acompaña, y es el pilar fundamental de cualquiera, de todos nosotros. Y hablando del equipo, yo tengo la suerte de estar acompañado por Sofía, por Viviana y por Olga, y siempre que termina la actividad, aparte de seguir agradeciendo como corresponde, le digo simplemente: Sofi, Vivi, Olga, nos vamos. Hasta el próximo encuentro. Muchísimas gracias. Ha sido un placer conocerte, escucharte, y vamos a estar con vos seguramente diciéndote, pero fundamentalmente en el concepto del trabajo y de lo que entendemos del país que todos pretendemos hacer entre todos juntos. Que terminen bien la jornada, que no tengamos cortes de internet, que no tengamos tormentas tan duras, venga un poco de agua que mucha falta hace, pero que sea tranqui, cosa que pueda hacer para todo bien. Gracias a todos, muy amable. Hasta el jueves.
Chau, Gracias, chau. Héctor, Chau. Viviana, Olga, muchas gracias. Muchas No, gracias, a disposición de vos. ustedes. Gracias. A vos. Gracias a todos. Nos vemos el Gracias a jueves. todos. Chau, chau. Chao.